¿Qué te hizo ser tan independiente? Cuando era niña sí tenía esa independencia. Era consentida en el aspecto de que era la huérfana. Era el día de mi cumpleaños. Mi padre me compró un vestido, me peinó, me dio un beso y se fue a dormir. Y cuando mi abuela me mandó a despertarlo y mi papá no se levantaba. Yo antes contaba esta historia esperando que la gente sintiera pena por mí. ¿Te arrepientes haber dejado que Mariano se haya ido y haber estado sin saber que ibas a estar 9 años separados? Si mi hijo no hubiese estado en Bolivia en ese momento, posiblemente hubiese perdido a mi hermana y a mi papá. Amigas, bienvenido a otro episodio de Amigas sin Filtros. Hoy día conversamos con Silvana Quiroz, una mujer quien convirtió la pérdida, el amor propio, la maternidad, la llevaron a que siga su pasión y ahora logre ser una de las voces más poderosas en nuestra comunidad. Silvana, gracias por estar aquí en Amigas sin Filtros hoy, y Cris como nuestra invitada co-host. Estamos de co-host. Además, qué interesante entrevistar a Silvana porque siempre la vemos en todo el área del DMV, medios en su país, medios acá. Una periodista muy seria, muy conocida y que uno no se imaginaría la historia de vida que hay detrás. Y no me conocen mucho porque tan seria no soy. O sea, que tenemos la primicia. ¿Sabes? La gente me dice, bueno, primero gracias por la invitación. Muchas gracias. Me encanta lo que están haciendo. Felicidades. Me fascinan estos espacios para que podamos, contar historias y abrir un poquito más esto. Les decía, me dice a veces mi hijo que debería ser comediante, porque a veces se me salen unas cosas que hasta yo también lo pensé. Me encantaría ser comediante porque creo que eso fue en la etapa en la que estaba contando historias en la tele, ¿no? Pero ahora ya mi vida es un chiste para mí. Wow. ¿Cuál es lo más chistoso de tu vida, Silvana? Lo más chistoso de mi vida. A ver, soy muy clumsy. Soy super clumsy. Y a veces la gente no se da cuenta o no lo sabe. Y yo soy demasiado, soy como Chapulín. A veces estoy en espacios y me tropiezo o se me caen las cosas. No, es una cosa que hasta yo misma digo, Silvana, cuidado. Y he hecho muchas travesuras. A ver, chistoso, te digo, he apagado un canal de televisión y una radio a nivel nacional por querer hacer un show allá cuando estaba en Bolivia. Chistoso para mí en ese momento fue un memo que casi me despiden, pero porque desconecté un cable solamente para tratar y probar y pues todo se fue. A mí me gustaría saber, antes que hablemos del Silvana de hoy, ¿quién era la Silvana de antes, aparte de todas las personas que conocen ahorita? ¿Quién eras antes? Bueno, mira, yo creo que hay dos etapas, ¿no? Posiblemente la Silvana detrás de cámaras o detrás de bambalinas y la Silvana en cámara, ¿no? La Silvana detrás de bambalinas, soy boliviana, tengo como 22 años aquí en Estados Unidos. Vengo de la ciudad más alta del mundo, de La Paz, pero también he vivido en un lugar muy cerca a Argentina, así que tengo muchas costumbres argentinas. Una niña que aprendió a ser independiente desde muy pequeña. Fui una adolescente que siempre decía que todo es posible, siempre creía en que todo se podía, que era si me proponía algo, siempre lo lograba. Pero al margen de eso también era una persona que tenía mucha tristeza dentro, hasta hace posiblemente unos 3 años atrás. Wow. ¿Qué te hizo ser tan independiente cuando dices una niña muy independiente que lograba lo que se proponía? ¿Qué te llevó a ser así? Bueno, mira, yo perdí a mi padre muy pequeña, a los 4 años. Tuve una etapa en la que yo vivía en la frontera entre Bolivia y Argentina con mi mamá y mi papá. Mi papá era profesor de arte, él pintaba. Y mi madre justo tuvo que viajar, salir de esa ciudad para ver que mi abuela estaba enferma y me quedé sola con mi padre. Era el día de mi cumpleaños. Estábamos celebrando mi cumpleaños con un té, como le dice, un té piñata. Teníamos todo listo. Yo recuerdo muy bien, mi padre me compró un vestido celeste con cuadritos y unos zapatos negros de charol. Me peinó, me dio un beso y se fue a dormir. Y dijo, voy a tomar una siesta antes de tu cumpleaños, de la celebración. Y cuando mi abuela me mandó a despertarlo, fui y mi papá no se levantaba.
Mi papá le dio un ataque epiléptico porque él sufría de epilepsia y eso lo llevó a tener un ataque cardíaco. Él falleció dormido. Y cuando yo fui a tratar de despertarlo, pues él no respondía. Yo de niña recuerdo muy bien que cuando caminaba a contarle eso a mi abuelo, a decir que algo estaba pasando, recuerdo muy bien el sentimiento que tenía y era que yo sabía que algo malo estaba pasando. Era una niña de 4 años. Y desde entonces creo que mi vida cambió totalmente porque mi mamá era una mamá viuda, muy joven, tenía como 22 años. Mi madre tuvo que mudarse a la ciudad a buscar trabajo, empezar a trabajar y muchas veces mi abuela era la que me cuidaba. Entonces yo aprendí a ser muy independiente, una niña que pues sabía hacer, qué sé yo, su té o cocinar algo. Tenía alguien que me cuidaba, pero también era muy traviesa, que es otra historia. Sin embargo, aprendí a encontrar las cosas que me gustaban. Mi madre me puso en teatro y ese era una de mis pasiones y tal vez era el lugar donde yo sentía que podía expresar, ¿no? Un poquito de mis emociones, ser yo en diferentes personajes y qué sé yo. Y aprendí a ir sola a mis clases de teatro porque era mi pasión, ¿no? Entonces, creo que desde entonces mi vida fue diferente a los otros niños, ¿no? Porque había perdido a mi padre, mi madre trabajaba lejos, entonces me dejó con mi abuela. Así que no había eso de sentarte a hacer las tareas con el niño o saber cómo vas. Era más que todo mensual o si a veces mi tía estaba por ahí, ¿no? Entonces yo tenía que saber qué es lo que tenía que llevar a la escuela me convertí en una niña súper independiente. ¿Cómo tu papá fallece en tu cumpleaños? ¿Cómo asimilas eso? Sí, qué fuerte, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo antes contaba esta historia y la contaba esto es lo que me pasó. La contaba esperando que la gente sintiera pena por mí. Entonces, no lo contaba desde la plataforma de cuánto me dolió, sino lo contaba esperando a ver la reacción. Y no aprendí sino hasta hace unos cuantos años a que yo tenía que curar eso porque esa situación, ese momento de mi vida me había traído y me había causado mucho trauma que yo llevaba, ¿no? En mi vida. Por ejemplo, dicen, ¿no? Una niña siempre es más apegada a su papá. Sí, entonces a la hora de tener una relación amorosa, de buscar el amor, por ejemplo, yo siempre obviamente buscaba, ¿no? Alguien que se pareciera a mi papá, pero al mismo tiempo saboteaba mucho la felicidad. Me saboteaba en todo. Me saboteaba en el trabajo, me saboteaba en las relaciones. Yo podía estar en el momento más hermoso de mi carrera, de mi vida sentimental, encontrar la pareja perfecta, pero yo sentía esto se va a terminar, algo va a suceder y yo solita me saboteaba. Terminaba las relaciones, renunciaba a los trabajos, ¿no? O sea, trataba ¿por qué? Porque esa niña que yo tenía no quería sentir eso que yo había sentido en ese momento, no lo había enfrentado, hasta que hace unos años atrás tuve la oportunidad de hacerlo y dolió mucho. Porque yo no sabía que había suprimido todo ese sentimiento y lo tuve que mirar, lo tuve que agarrar, lo tuve que abrazar a esa niña y decir, todo va a estar bien, confía, las cosas no siempre se terminan, la gente no siempre se muere, ¿no? Entonces, eso me llevó a descubrir que pues podía ser feliz y que me podía dar permiso de ser feliz. Y me imagino el miedo, uno muerto de pánico de... Si se me murió mi papá, algo que uno no puede controlar, además la muerte de alguien más. Uh-huh. Si me enamoro acá de este hombre maravilloso, y si se me muere, ¿qué pasa? Se me va todo, se me destruye el mundo. Entonces prefiero no enamorarme, yo ahí ni me meto, porque prefiero no perder. Sin saber. Y no solamente la muerte, ¿no? Sino el hecho de decir, puedo perder esto. Tengo un trabajo, qué hermoso que es mi trabajo, lo amo. ¿Qué pasa? Y en mi cabeza empezaban a pasar los escenarios más ridículos, ¿no? Y poco probables. Y terminaba renunciando, o terminaba dejando amistades, o terminaba diciendo, no, yo voy a estar sola, no quiero esto. No, por ese miedo que tenía. ¿Qué fue que te llevó a decir, yo estoy traumada, necesito trabajar en eso y sanarlo? ¿Qué momento sucedió eso y qué fue lo que hiciste?
Mira, yo creo que para mí un momento clave fue cuando mi hijo regresó. Bueno, algunas personas saben que, porque yo fui muy abierta siempre en eso cuando estuve trabajando en Univision y trabajando con el tema de inmigración. Yo estuve separada de mi hijo por 9 años, mientras estábamos esperando que salgan sus documentos, sus papeles. Él regresó el 2021 y para mí ese debía ser el momento más feliz de mi vida. Y lo era. Sí lo era, estaba muy feliz. Sin embargo, recuerdo la primera Navidad en la que él regresó. Me acuerdo que yo estaba más preocupada en todo, menos en sentarme y disfrutar ese momento, ¿no? En decir, entonces yo dije, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Y en el control, ¿no? Ese control que quieres tener, o sea, el control de que todos estén bien, a nadie le falte nada, todos están sentados, ok, no, déjame traer esto, no, la luz, no, déjame ver esto, no, entonces esa cosa en tu cabeza, esa ansiedad que uno tiene a veces y no puedes apagarla y no te deja sentarte y disfrutar ese momento. Yo ahí dije, ¿qué me pasa? O sea, hay algo en mí que no me está dejando ser feliz y disfrutar este momento. Entonces, lo de mi padre era una de las cosas, porque cuando tú ya empiezas con una cosa, te vas dando cuenta de muchas otras cosas más y obviamente comienzas a trabajar y es un trabajo que continúa haciéndolo hasta el día de hoy. ¿Cómo fue qué fue lo que hiciste te diste cuenta en ese momento? ¿Por qué no me puedo sentar tranquila y estar en el presente con mi familia? ¿Por qué no puedo disfrutar este momento? ¿Qué hiciste? ¿Qué herramienta usaste para decir, no, yo voy a sanar y voy a trabajar en esto? Bueno, como te digo, mira, yo creo que para ese momento yo ya había atravesado por una transformación en mi vida. Una transformación a través de escuchar podcasts, de leer libros, de buscar, ¿no? La respuesta de cómo puedes estar bien, porque yo también me preguntaba y decía, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿No? A veces uno tiene o relaciones, o encuentras personas, o cosas que te suceden y te vuelven a pasar, y te vuelven a pasar, y te vuelven a pasar. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Por qué si esto ya aprendí? No aprendiste, ¿no? Entonces, en todo eso yo comencé a trabajar y decir, ok, necesito aprender a cerrar ciclos, a cortar círculos viciosos, a ver dónde es que nace esta toxicidad, ¿no? En mis relaciones, en las personas, en mi entorno. Y poco a poco fui buscando respuestas. ¿Y cómo es la vida? Creo que Dios, el universo, ¿no? En complicidad, cuando tú estás en esa transformación, empiezan a mandarte señales. Y un día me llamó Néstor, mi ex compañero del programa de la mañana, y me dice, mira, estoy haciendo unos cursos, ven, que no sé qué. Y digo, ya, ok, le dije, voy. No sé lo que es, voy. Y empecé con ese curso en Crece Liderazgo, hice todo el proceso y me encantó y allí fue pues parte de mi trabajo, ¿no? De sanación que hice. Fue el inicio de realmente, ¿no? Porque tú puedes leer un libro, puedes ver un podcast, puedes escuchar, puedes, ¿no? Meditar, pero si tú no ejercitas, es como que cómo vas a bajar de peso, cómo vas a sacar músculos si tú no vas al gimnasio, ¿no? Entonces yo dije, tengo que ir al gimnasio y tengo que meter el dedo a la herida y tirarle alcohol para que se cure y para poder estar bien. ¿Cómo, volviendo un poco, y me llama mucho la atención, muere tu papá? Y tú no te escuchas ahorita, ¿cierto? Con todo lo que has aprendido de la vida. Y imagino que la muerte de tu papá y muchas otras situaciones que no sabemos te han ayudado a llegar acá. Ha sido como ese despertar que uno dice. Pero, ¿cómo fue la vida de tu familia una vez tu papá se muere y qué haces? ¿Cómo sigues tú tu carrera en medio de ser tan práctica? Como dijiste, me toca a mí levantarme, cocinarme, ir a estudiar, porque pasa con los niños independientes que de pronto el tipo de attachment es como, yo soy súper independiente, no me involucro, I can survive by myself. Claro. Sí, mira, y yo creo que cuando era niña sí tenía esa independencia. Al mismo tiempo tenía esa protección de mi familia, era consentida en el aspecto de que era la huérfana, ¿no? O sea, ellos creo que me miraban como ay, pobrecita, pobre niña, ha perdido a su papá, ¿no? Entonces podía, get away, como zafarme de muchas cosas, ¿no? O sea, hacía travesuras y pues no me castigaban a veces porque pues era la huérfana, ¿no? Entonces, creo que nace desde ese momento que
que me di cuenta, y por eso les decía que cuando yo contaba la historia de mi papá, no la contaba desde el dolor, la contaba desde la víctima, porque estaba esperando una reacción, ¿no? O sea, que me digas... Y te funcionaba además. Y me funcionaba, porque a mí me habían dicho, yo era la huérfana, ¿no? O sea, de niña yo era la huérfana. Entonces fui creciendo y dije, y me acuerdo que, ¿sabes cómo es la vida? No hasta que una vez fui a comer con alguien y me empezó a contar muchas cosas, y cuando la escuchaba, me vi en ella, porque todas las cosas que contaba eran nefastas, eran tristes, y yo decía, oh my God, yo era así. Yo siempre que hablaba, hablaba todo lo malo que me había sucedido, ¿no? O sea, estoy separada de mi hijo, venía desde esa plataforma de víctima, ¿no? Para tratar tal vez de que me reciban o de encajar, no sé, ¿no? Entonces, siento que para mí esa parte la cargué por muchos años, ¿no? Y la muerte para mí fue algo que conocí desde muy niña, perdí muchos familiares y también perdí a mi segundo papá, porque mi mamá cuando yo tenía 10 años, ella se casó con un hombre maravilloso que me amaba, y mira, esta mañana estaba hablando con mi hermana, que es hija de él, ¿no? Hija biológica. Y me dice el papá, ¿cómo te amaba a ti? Me dice, él te amaba más que a mí, y me lo decía. Dice, yo la amo más a Silvana, porque además Silvana no tiene su papá, y yo soy doblemente su papá, entonces la tengo que tener primero a ella. Y mi padre era así. Y a él lo perdí el 2020, durante COVID. Y fue fuerte porque mi hijo estaba con él y mi hijo también era muy acostumbrado con él. Y mi hijo tuvo que atravesar toda esa incertidumbre de COVID en Bolivia, en la peor época, y cargar a mi papá y llevarlo, no él, un chico de 18 años. Entonces para él también fue fuerte. Y lo que más a mí me dolía en ese momento era mi hijo, era la impotencia de no poder tener a mi papá, ¿no? Pero mira cómo es la muerte, ¿no? A veces nosotros nos ponemos a pensar y a llorar, y yo analicé mucho lo de la muerte. Y cuando nosotros nos sentimos de una manera durante el duelo, no nos sentimos mal por esa persona que se fue, nos sentimos mal por nosotros. No, la persona que se fue posiblemente está mucho mejor ya donde está. No sabemos. Pero siento que para mí la partida de mi papá fue un momento que realmente me hizo ver la muerte de otra manera. Y con esto no quiero decir que no lo he llorado. Claro que sí, lo he llorado bastante. Lo he llorado hasta que me dolía la cara de tanto llorarlo. Y ahora que pude hacer todo ese trabajo que hice, ¿no? De las cosas que no le había dicho, las cosas que quería hacer, que era lo que más me dolía, que era yo, ¿no? Pude sanar. Y también la otra parte que pude sanar es el hecho de no haberme despedido en su funeral, porque pues estaba todo cerrado, no podíamos viajar. Plantamos un árbol afuera de mi casa. A él le gustaban mucho los cherry blossoms. Entonces mi hermano y yo, que vive acá, compramos un árbol, un cherry blossom, y lo plantamos al frente de mi casa y le pusimos una placa con su nombre. Y él está ahí. Y yo ahora lo que pienso es que para mí la muerte siento que es una transición, ¿no? De una persona que deja el cuerpo físico y se va para vivir eternamente. Porque mi papá biológico y mi papá, ellos dos viven en mí todo el tiempo, ¿no? Ellos están en mí, están en mis recuerdos, están en los cuadros que tengo de mi padre, están en mis 2 alitas que tengo acá de cada papá, ¿no? Entonces, lastimosamente no los tenemos físicamente, pero ellos van a vivir eternamente en los recuerdos. Me encanta que lo pienses de esa manera. Y aparte de eso, y yo como mamá, sé que la separación de un hijo también es muy difícil. ¿Qué te llevó a venir a Estados Unidos? Me imagino que llegaste, tu hijo se quedó. ¿Cómo tomaste, por qué tomaste esa decisión? Mira, yo vine con mi hijo. Nosotros vinimos juntos el 2003. Pasamos una Navidad acá. Lo que estaba sucediendo en Bolivia en ese momento era, teníamos demasiada crisis política. Había demasiada inestabilidad en ese momento.
me tocó pensar mucho, tomar esa decisión, porque en Bolivia yo vivía muy bien, vives diferente en tu país. Tenía mi familia, mi mamá, mi papá estaban allá en ese momento. Y cuando llego acá digo, necesito darle algo mejor a mi hijo y obviamente para mí también, ¿no? Ver qué oportunidades puedo tener acá. Entonces decidimos nos quedamos y durante todo ese tiempo yo estuve trabajando, era madre soltera. Mi hijo trabajaba conmigo. Tuve la bendición de empezar a trabajar en Telemundo. Fue uno de mis segundos trabajos porque empecé, me acuerdo que fui a aplicar a diferentes lugares. Fui a aplicar a un hotel, al front desk, porque quería practicar mi inglés. Dije, tengo que practicar mi inglés. Y me aceptaron en el front desk. Así que trabajaba en el front desk en el hotel y luego seguía aplicando en Univisión, en Telemundo, a ver si alguien me hacía caso. Hasta que un día mi jefa, Coqui Aspiazu, que era la directora de noticias aquel entonces, me devolvió la llamada después de que la llamé 50,000 veces y dijo, ok, ven, te voy a hacer una prueba, ¿no? Y ahí fue que empecé a ser reportera. Pero cuando ya me tocaba, pasarme al horario de la noche, tuve que tomar la decisión de dejar Telemundo por mi hijo, por Mariano, ¿no? Entonces, me fui a trabajar en una non-profit a hacer comunicaciones y ahí era que lo llevaba Mariano conmigo cuando había, a veces que él se enfermaba o no podía, yo tenía que ir a la oficina, yo tenía mi escritorio y él estaba debajo en su blanket o, en su sleeping bag con su jueguito o algo así para estar conmigo. Él se crió aquí, su primer idioma fue el inglés con el que empezó a hablar, pero pues tuvo que irse, lo tuve que mandar cuando él tenía 11 años porque necesitábamos, primero porque él también tenía que vivir con su papá y otro porque estábamos aplicando para los papeles y él tenía que ir para allá. Era mejor para él estar para allá porque ustedes saben es muy costoso y me tocaba trabajar 2 trabajos. Entonces yo dije, no voy a poder hacerlo con él. Y una cosa que sucedió que también me hizo tomar esa decisión fue cuando él estaba en la escuela un día, se me perdió. Él no estaba autorizado a jugar juegos violentos. Él jugaba jueguitos, solo jueguitos de niños. Pero tenía un amiguito que sí tenía sus juegos y yo le había prohibido ir a la casa del amiguito. Resulta que después de la escuela, él, pensando que yo no me voy a dar cuenta, se fue a la casa del amiguito y todos lo estaban buscando. Mi papá estaba aquí en ese momento visitando y me llama y me dice, no, Mariano no llega. Mira, todo el mundo lo buscaba a la escuela, llamaron a la policía. Yo estaba en Laurel trabajando en la radio en ese momento. Tú no sabes qué fue el peor momento de mi vida. Yo pensé lo peor. Me llamó el policía y me dijo, ¿tienes la foto de tu hijo? Y ahí el mundo se me cayó porque yo pensé que lo peor había sucedido. Yo me imaginé lo peor. Y yo gritaba en esa carretera, viniendo en rush hour time, ¿no? Por la 95, o sea, viniendo de Baltimore, del área de Baltimore. No, tú no sabes lo que era eso. Entonces, esa fue una de las cosas que también me hizo decidir, porque digo, él tiene un lugar donde estar allá, va a estar muy bien con su papá, por lo menos este tiempo, mientras esperamos. No pensábamos que iba a tardar tanto. Pensábamos que iba a ser 1 o 2 años. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste mamá por primera vez? Yo tenía 25 años. Uh-huh. Sí, 25 años. 25 años. ¿Cómo fue ser mamá a los 25 años? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Ya estabas en los medios? ¿Te enteras? Sí, mira, yo estaba, en ese momento, yo ya había hecho medios. Yo comencé a hacer televisión desde que tenía 10 años. Como hacía teatro, me metieron ahí a hacer un programa de radio, luego me mandaron a la tele. Entonces, yo siempre estuve haciendo televisión. Viví aquí por un tiempo. Me mudé aquí cuando tenía 16 hasta los 21. Y volví a Bolivia. Cuando regreso a Bolivia, lo mismo. Comencé a llamar y a hablar y ver si podía conseguir algo mientras estaba en la universidad. Y me contrataron para hacer un programa de música en un canal. Así que ahí yo ya estaba trabajando. Estaba haciendo de lunes a sábado era mi programa. Y luego estaba, mientras estudiaba también, yo creo que tengo ADHD. No estoy diagnosticada, pero yo juro que debo tener. Porque a mí me encanta hacer 1000 cosas, ¿no? A la vez. Yo estaba en la radio, además trabajaba en un periódico y también hacía mi programa de tele. ¿Todo en Bolivia? En Bolivia, sí. Uh-huh.
Entonces, ahí fue que conocí al papá de Mariano, me enamoré y pues ahí, joven, ¿no? Nos casamos y Mariano fue mi bendición, ¿no? O sea, yo supe cómo iba a ser, sabía que yo cuando estaba embarazada yo sabía que iba a ser un niño, que iba a ser de la manera que es él, o sea, yo ya lo había imaginado desde que estuve embarazada. Fue hermoso ser mamá a los 25, para mí, la verdad es que volver atrás, haría todo igual. Amo ser la mamá de ese niño, de ese muchacho, hombre ahora. Eso te iba a preguntar. Acabas de decir que volverías a hacer todo igual. ¿No te arrepientes haber dejado que Mariano se haya ido y haber estado sin saber que ibas a estar 9 años separados? Mira, la verdad, siempre he estado con eso en mi cabeza. He vivido con la culpa, ¿no? Pensando en qué hubiese hecho diferente. Y como te dije hace un rato, este es un trabajo de todos los días para mí. Sí, obviamente hay muchas cosas que hubiese hecho diferente. Sin embargo, yo siento que todo pasa por algo en la vida, ¿no? A veces nosotros tratamos de hacer, y no sé si han visto hay un meme por ahí que a veces está en las redes sociales, que dice tu vida, ¿no? Tu meta y cómo vas, ¿no? Entonces hay uno que piensa que va a ir así directo, ¿no? Hay otro que va y que esa he sido yo, que mi vida yo la tenía, yo dije, no, mi vida va a ser así, la universidad, yo voy a hacer esto, yo tenía todo planificado, la casa, la misma escuela siempre, no contaba con la crisis del 2008, no contaba con muchas cosas y las cosas se fueron dando, no contaba con mi inexperiencia también y con todos los errores que cometí. Sin embargo, aprendí a hacerme responsable. Yo creo que cuando uno se hace responsable de los errores que ha cometido, es cuando tú primero te perdonas y tú también puedes seguir adelante tu vida sin volver a cometer los mismos errores. Sin embargo, muchas veces esos errores nos llevan hasta otros lugares. Todo pasa por algo. Sí, total. Y me parece muy interesante porque yo le temo la incertidumbre. Oh my God. Y he aprendido a pensar, ¿y qué viene ahora? ¿Qué viene ahora cuando todo se destruye? ¿Qué viene ahora cuando la vida me cambia así de repente? Puede ser un país, puede ser el plan estructurado, porque uno para planear es buenísima. ¿Y qué pasa si las cosas no salen como uno se las esperaba? ¿Qué pasó en esos momentos más grandes de tu vida de incertidumbre que tú decías y ahora qué viene? ¿Qué sé yo? Somos mi hijo y yo contra el mundo. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué te decías a ti? ¿Cómo lo ves ahora? Porque uno hace lo que puede con lo que tiene. No tenemos esta sabiduría seguramente. No. Y también quiero saber cuál fue el error más grande que has cometido. El error más grande que cometí. Después de eso. Tenemos muchas preguntas. Bueno, sí, bastante. Bueno, mira, yo creo que para mí, yo siempre, como te dije, trataba de planificar, ¿no? Y eso también de mi ansiedad y de tener así todo, de controlar todo, de no perder ese control, ¿no? De mi vida, me hacía como que tratar de planificar. Sin embargo, me daba cuenta que la vida siempre me llevaba por otro lado. Si yo quería vivir acá y ya había puesto todo para vivir en ese lugar, pasaba que, nos olvidamos que estamos vendiendo la casa y te tienes que ir. O sea, ¿cómo va a ser, no? Entonces, si tú puedes pensar, ¿por qué me pasa esto a mí? Sin embargo, nuevamente, es que a veces nosotros tenemos todo planificado y Dios, para mí, porque yo creo mucho en Dios, el universo, la energía, lo que sea que nos mueve, nos lleva para donde tenemos que ir. Nosotros tenemos una meta y tenemos algo que tenemos que hacer, un propósito en esa tierra. Y aunque suene, ¿no? Así de, Silvana Quiroz, la objetiva que tiene que, no. Y sí, está comprobado científicamente. Somos energía, ¿no? Nos movemos de una manera, energética. Y siento que todos tenemos un propósito que hemos venido a cumplir acá. Y Dios, el universo, la energía, nos lleva hacia ese propósito. Y cuando tú te estás haciendo, porque tú pensabas que tu propósito era ser la anchor número 1 de el network más grande de la televisión. Pero no, tu meta había sido ser directora de una organización donde vas a ayudar a los homeless. No, pero tú estás mirando hacia allá y Dios te está diciendo, no, vente para este ladito. No, tu meta es para allá. No, es para este lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando me preguntan lo de mi hijo, que fue muy difícil, sin embargo, si mi hijo no hubiese estado
en Bolivia en ese momento, posiblemente hubiese perdido a mi hermana y a mi papá, porque mi hermana también estaba ahí cuando mi papá estaba. Mi hijo fue el que ayudó, ¿no? A que mi hermana esté bien, a que todo sucediera de una manera. Había una razón de ser. La manera en la que él es ahora, las cosas que aprendió, el hecho de haber vivido con su abuela, con su papá, no tiene precio. Posiblemente mi dolor, sí. Sin embargo, a él le he permitido, ¿no? Él ha tenido la oportunidad de poder disfrutar de esa otra vida allá. Ha sido doloroso, lo ha sido, ¿no? Pero todo tiene razón de ser y todo pasa por por un propósito, por algo más grande. Me encanta. Hablando de propósitos, el error más grande de tu vida. El error más grande de mi vida es que, ¿sabes qué? Antes te hubiera dicho, tengo un montón de errores que he cometido y no debía haber hecho. Es que ahora ya no veo las cosas como errores. Para mí, todos los errores son aprendizaje. Nuevamente, ¿no? O sea, el hecho de haber mandado a mi hijo, no lo veo ya como un error. Tal vez unos años atrás te hubiese dicho llorando a mares que fue un gran error que cometí y latigándome y diciéndome y culpándome y sintiéndome como la peor madre de este mundo. Sin embargo, no, aprendí que no fue un error. No fueron las circunstancias que me llevaron yo responsablemente, ¿no? Me hago responsable de haber mandado a mi hijo porque en ese momento yo quería protegerlo y para mí iba a estar mejor allá que estar acá. ¿Qué le dirías a una mamá, porque hay muchas, ya sea que están en este país o en otro país, que no están actualmente viviendo con sus hijos por una circunstancia o por otra, pero se sienten culpables por no poder estar ahí? ¿Qué le aconsejarías a ellas? Mira, sabes que durante el tiempo que yo estuve separada de Mariano, me acuerdo que al segundo año que me negaron la aplicación, me acuerdo que yo estaba desesperada, estaba llorando por el Baltimore Parkway de camino a Univision. Me acababan de ascender para hacer el programa de la mañana. Me acababan de dar eso que yo tanto había deseado. Iba a ser anchor y productora de un programa, del primer programa en español de la mañana. Y me acaban de llamar para decirme que me habían negado mi aplicación. Entonces, yo estaba devastada. Yo dije, yo me voy a ir. Yo me voy. Dije, yo no puedo estar aquí. Yo lloraba. Decía, no, como 2 años separada de mi hijo, no puede ser. Y me puse a orar y dije, Dios, dame una razón para que yo pueda quedarme aquí. Dame una razón para que yo pueda seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y ahí fue que mi teléfono sonó. Y era Eva María de Dreamers Moms. Yo trabajé mucho con el tema inmigración, haciendo las historias y cubriendo historias de familias inmigrantes y de las mamás, que eran las mamás de los soñadores y las mamás que también estaban separadas de sus hijos. Me llama porque habíamos hecho una historia de una mamá que tenía un niño de 3 años y tenía orden de deportación. Tenía un grillete, le habían dicho que tenía que ir a reportarse y cuando se fue a reportar le dijeron que le iban a separar de su hijo y que lo iban a poner en un foster home si es que ella no traía el pasaje para irse. Entonces le hicimos el reportaje sobre eso, lo mandamos a nivel nacional, hicimos bulla. Entonces Eva María me estaba llamando para decirme que le habían dado su permiso de trabajo. Wow. Que gracias al reportaje que hicimos, todos, porque no fue solamente en la mañana, la pusimos con los reporteros de Univisión Nacional, ¿no? Y fue una historia grande. Pues Inmigración vio eso y al final le dieron un chance y le dieron su permiso. Entonces para mí esa fue la fuerza que yo agarré y dije, okay, es esto. Y yo me agarré de uñas y dientes y comencé a cubrir todas las historias que estén relacionadas con familias inmigrantes y más que todo con las mamás. Y transformé todo ese dolor que tenía en trabajar fuerte y decir, voy a voltear esto porque quiero saber y quiero que la gente sepa lo que se siente. Uno, estar separado de tu hijo. Otro, tener el miedo de que te van a separar de tu hijo, ¿no? Y otro, también, ¿no? Saber que tienes un hijo que tiene DACA, vive aquí, tú no tienes los documentos. Entonces, llegué hasta Arizona a hacer entrevistas, hice entrevistas con una mamá que estaba viviendo en una iglesia porque la habían detenido y la tenían que deportar. Pero la iglesia la acogió, se metió a una iglesia, ella era católica, se metió a una iglesia episcopal. Y la gente de la iglesia episcopal la estaba cuidando, literal, mañana, tarde y noche para que nadie entrara a llevársela.
y ya tenía como 8 meses viviendo en la iglesia y los hijos le iban a visitar y todos los hijos eran ciudadanos. Entonces hicimos la historia de Rosa y así fue que empecé haciendo muchas historias que también se han traducido en una historia personal que estoy plasmando en un documental que se llama Dreamer Mom. Nice. ¿Qué sentías cada vez que veías a los ojos a estas mamás contando sus historias? No como periodista, sino tú como Silvana, mirando hacia atrás, desde niña hasta cuando fuiste mamá. Mira, para mí me sentía muy identificada, definitivamente. Recuerdo muchas veces cuando teníamos que tratar esos temas y con cualquier mamá que haya perdido un hijo, que esté separada de sus hijos. Me sentía demasiado identificada y muchas veces me costaba mucho hacer esas entrevistas. Me costaba mucho desconectarme, ¿no? Desconectar la Silvana de la periodista. Y a veces cuando estábamos en el programa de la mañana, por ejemplo, con Néstor me pateaba porque él sabía todo lo que me estaba pasando. Entonces él siempre me pateaba así para decirme, no vayas a llorar. O me miraba y decía, no vayas a llorar, ¿no? Entonces yo trataba de aguantarme así para no llorar, pero me sentía muy identificada con esas historias. Silvana, ganaste un Emmy Award con tu bebé en los brazos. Haces demasiadas cosas como acabas de mencionar. ¿Cómo balanceas tu vida entre ser madre, emprendedora, periodista, todo lo que haces? Sí, definitivamente diagnosticada ADHD. No, mira, cuando dejó Univision, creo mi plataforma zoomlatino.com, que es una plataforma de noticias y de contenido de historias. Y junto a la plataforma, quiero contar historias, seguir contando historias, y comienzo mi programa, Silvana Quiroz Presenta. Entonces, recuerdo Sofía, mi segunda hija, tenía 7 meses en ese momento, cuando empezamos el programa. Y pues me tocaba, ¿no? Porque era diferente. Ya no habían, ¿no? Las luces, las cámaras, el estudio, grabábamos, rentábamos un lugar. Me acuerdo que la primera temporada de Silvana Quiroz Presenta fue en el Teatro La Luna, de La Luna en DC, que los adoro, los amo porque ellos siempre me han apoyado. Y hicimos ahí la primera season. Y con eso comenzamos a contar historias. Me acuerdo que ese año sucedió fue el huracán María en Puerto Rico. A fin de año, la gente comenzó a recolectar cosas para enviar a Puerto Rico, ¿no? Aquí en el DMV. Y tenían unas bolsas y yo recuerdo que fui con Sofía, con mi niña bebita, a guardar y a poner cosas en las bolsas un día para ayudar a la gente y hacer unas tomitas. Y estábamos ahí y dije, yo voy a ir con ustedes a entregar esas bolsas. Y resulta que en diciembre fui a entregar las bolsas a Puerto Rico. Y fue una experiencia muy sanadora, hermosa. Porque en ese momento, obviamente, yo estaba pasando un momento muy fuerte. Me dio la depresión de posparto fuertísima. La relación con el papá de mi hija, pues ya se había terminado prácticamente después de muchos años. Y para mí era como que, no, okay, voy a ir, quiero ver qué está pasando. Yo fui lista para ser la Silvana periodista y terminé, cuando regresé de Puerto Rico, terminé siendo una Silvana totalmente diferente. Me tocó mucho las historias que encontré allá. Había un señor, me acuerdo, que había perdido toda su casa. Su casa estaba totalmente destrozada. Y él estaba con un martillito tratando de volver a construir. Entonces yo le digo, señor, usted se va a ir de la isla. Y me dice, no, ¿por qué? Me dice, yo voy a hacer mi casa otra vez. Y le digo, pero ¿qué pasa si vuelve a entrar un huracán? Porque esta zona es una zona el paso de huracanes. Me dice, no, se cae, la vuelvo a hacer más fuerte. Entonces yo dije, wow, no, qué resiliencia, qué fuerza, qué lindo escuchar ese tipo de cosas de la gente que pese a que no tenía luz, se ponían un generador y estaban bailando, celebrando la Navidad, porque en Puerto Rico sí se celebra la Navidad. Y veías toda esa alegría, esa comunidad, compartir, la gente que no tenía, hacían una olla de comida, de asopado, y le pasaban a todo el mundo mientras bailaban y todos felices. Y dije, wow, esto es amazing. Creo que pude plasmar eso en la historia. Y así fue que recuerdo cuando volví de Puerto Rico, era fin de año, ¿no? Y había que entregar la historia a Telemundo, porque pasábamos el programa por Telemundo. Sofía estaba chiquita, yo estaba editando la historia en mi computadora, y de repente viene Sofía y hace así la computadora y se parte por la mitad.
me parte por la mitad la computadora. Y yo estaba así, pero tenía que entregar el programa al día siguiente, al mediodía. Y yo era, no, Dios mío. Mira, pasé por todo lado, no tenía otra computadora. Terminé en el estudio de Pedro Biaggi, que amo a mi Pedro querido, sé que estuvo también aquí. Pedro, necesito ayuda. Y Pedro me dice, no, vente para acá al estudio, que no sé qué. Me fui con la bebé. Y yo terminé de editar así. Ahí estaba con Sophie y editando. Y creo que fue Pedro que me tomó una foto así, porque tenía a Sophie, tenía la mema, ¿no? El biberón de la botellita de Sophie, todo ahí, pero editando. Y terminamos y lo mandé. Entonces, se me olvidó que yo había sometido esa pieza. Y yo, bueno, dije, no, ¿qué va a pasar? Que me van a nominar para un Emmy, porque esto está difícil. Pensando, ¿no? Resulta que alguien me llama, un ex compañero de trabajo, Rafael, me llama y me dice, Silvana, me dice felicidades. Y yo, ¿por qué? ¿Estás nominada? Me dice. Yo, ¿nominada qué? Y cuando me manda, digo, oh, wow, estoy nominada. Y veo, estaba nominada con Univision en la misma categoría. Oh, wow. Y yo dije, ay, no sé, dije si la voy a, porque era con el programa del que yo me había ido. Tenían un programa nacional al que me mandaron como productora después de que cancelaron el programa de la mañana. Y yo me fui, yo renuncié de ahí, no podía seguir. Y justo me habían nominado con ese programa y yo dije, no va a ser. Dije, no, qué bonito, nos nominaron. Dije, ahí quedó. Entonces fuimos todos, no, vamos por lo menos para disfrutar. Y esa noche yo dije, no, me voy a arreglar y me arreglé lo mejor que pude. No, o sea, me puse lo mejor. Estaba muy deprimida en ese tiempo, muy, muy deprimida. Mi vida era muy triste en ese momento. Yo sufría por mi hijo, sufría por un montón de cosas. O sea, levantarme para hacer todo lo que hice de producirme para ir a esos Emmys fue fuerte. Y lo hice más por mi equipo de trabajo. Pero cuando llego ahí, dije, no, voy a ir cabeza en alto, todo está bien, porque claro, tú piensas, no sé, estabas en un network grande y ahora grabas desde tu basement, grabas desde tu, ¿no? ¿Qué van a decirte? No, yo tenía eso también, esa conversación, dije, me voy a arreglar bien para que me vean bien por lo menos. Cuando no digan mi nombre, ¿no? Porque yo decía, no creo que voy a ganar. Y resulta que cuando dicen la categoría, dicen mi nombre y yo no lo podía creer, sí, y fue el primer Emmy. Y mira de loco que es, yo me subí a la tarima, di mi speech y todo. Mucha gente se paró porque hablé de Puerto Rico, hablé de inmigración también. Y cuando estaba saliendo, sonó la canción que era la canción favorita. La banda tocó la canción que era la canción favorita de mi papá. Oh, sí, o sea que ahí yo no me di cuenta hasta después que mi mamá vio y me llamó y ahora me dice, esa era la canción favorita de tu papá. Oh. Entonces dije, oh, wow. Él estaba ahí conmigo. Ese fue el primer Emmy que gané. ¿Y cuántos tienes ahora? 4. Wow. Sí, 4 hasta ahorita. Estoy impresionada cómo la vida presenta tantas casualidades, coincidencias, que a veces esto es un milagro, ¿no? Esto es, incluso cuando a veces uno no se la cree. ¿Has sufrido alguna vez de algún síndrome de la impostora cuando tú digas, no me siento capaz de hacer esto? Sí, claro que sí. Yo creo que cuando estaba en Univision me sentía así bastante, ¿no? Porque tenía esa culpa. Me sentía culpable. Decía, ¿cómo puede ser que yo esté aquí disfrutando de este momento? Mi hijo no está acá. Yo decía, no, yo no puedo ser feliz. Yo no me tengo que dar permiso a ser feliz. Entonces, esa época para mí, yo trataba de disfrutarla, pero no me creía merecedora de poder estar ahí. Pero ¿sabes algo loco que pasó? También, y hablando de mis papás, ¿no? Mi segundo papá, cuando estaba visitando aquella vez, me acuerdo que yo trabajaba, no estaba en ningún medio, trabajaba vendiendo seguros esos de la casa. Puerta a puerta, porque no había otra cosa, era después justo de la crisis, ¿no? Que había, y no había trabajo, nada. Entonces, yo estaba vendiendo seguros puerta a puerta en el verano. Y un día llego bien cansada y mi papá estaba mirando a Mario Sol en el noticiero. Y yo llego ahí toda cansada y mi papá me dice, ay, hija, me dice, mira ese señor, me dice, un día yo te voy a ver sentada ahí, wow, al lado de ese señor. Y yo lo miré a mi papá y dije, ay, papá, no, o sea, porque yo no pensaba volver a hacer televisión nunca más. Y mira cómo fueron las cosas que se fue dando.
Y la primera vez que yo me senté al lado de Mario Sol, yo agarré un video, un DVD y una foto y se la mandé a mi papá. Oh, wow. Para que mi papá esté bragging y diga, ahí está mi hija, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona que ha pasado por dolor, emigración, el rechazo y que aún no ha encontrado su propósito? Mira, yo creo que en este momento más que nunca, creo que nosotros tenemos que tratar de buscar todas las herramientas, ¿no? Como comunidad, como mujeres, como seres humanos, para ver cómo podemos, uno, ser mejores, sanar, tratar de entender por qué están pasando estas cosas, tratar de aferrarnos a algo. Sé que muchos se aferran a Dios en momentos así y ahora lo tenemos que hacer más fuerte. Pero pienso que una comunidad que está no solamente pensando en la tragedia, en la victimización, no nos va a hacer salir adelante. Sé que están pasando muchas cosas, lo vemos todos los días en este momento en las redes sociales, cosas fuertes, ¿no? Que nos duelen a muchos, pero ¿qué hay más allá de esto, no? O sea, ¿cómo podemos aprender a mejorar? Y la única manera en que podemos aprender a mejorar es aprendiendo a sanar, ¿no? Uno por uno, porque creo que es sumamente importante que sanemos. Sanar significa aprender a ser feliz. Sanar significa aprender a ser una buena persona, no un buen ciudadano, un buen miembro de la comunidad. Siento que eso es sumamente importante. A darnos permiso a decir, no, yo cometí un error, me hago responsable de mi error y quiero ser mejor a partir de ahora. Siento que es sumamente importante. Hablamos mucho de las cosas trágicas que nos han pasado, llorando y desde la victimización. Me han pasado muchas cosas más. Sí, en algún momento voy a escribir un libro y es nefasto y tú dices, ¿cómo? ¿No? Sin embargo, creo que esas cosas muchas veces nos hacen, es como que una que te impulsa, ¿no? O sea, como que estás en un trampolín y que más bien eso te tiene que servir como un fuel, como una gasolina que te prende y te diga, aquí voy, hacia donde quiero llegar. Y busquen de propósito. Todos estamos aquí para hacer algo. Una de las cosas para mí es servir. Y ahora siento que yo con mi trabajo, mi talento, lo que estoy haciendo, estoy sirviendo a mi comunidad y a las comunidades que necesitan. Wow, me encanta. Cris, gracias por acompañarnos. ¿Y qué? Estoy impactada con la historia de Silvana. Tantos invitados en este podcast y cada uno tiene historias infinitas que uno detrás de la cara y de verlos muy elegantes, bien presentados, sus trayectorias, jamás se imaginaría cada obstáculo que han superado. Me encantó tu historia. ¿Sabes que eso es algo que a mí me fascina porque he escuchado tantas historias, incluso desde que empecé este podcast, y muchos allá afuera no saben lo que uno está pasando, como acabas de mencionar. Entonces hay que ser kind, sé buena gente con quien sea que te topes, porque no sabes por lo que esa persona está pasando y aprendes un montón. Tú de muchos invitados tengo frases que se me quedan en la mente, que digo, ¿qué haría esta persona? Me acuerdo, y vienen justo en los momentos cuando las necesito. Digo, Silvana dijo esto, Pedro dijo esto, claro. y funciona porque en esta vida todos estamos en lo mismo, tenemos que vivirla. Y yo creo que estamos conectadas. Esto que ustedes están haciendo aquí, haberte dado permiso para no dejarte cosas y decir, lo voy a hacer de esta manera. Siento que es sumamente importante, ¿no? Aunque por ahí la gente diga, pero hay varios, no importa. O sea, los que tenga que haber mientras tengan un fin y un propósito. Y el propósito es exactamente eso, ¿no? Que la gente pueda pues relacionarse con las historias, sacar algo, aprender de eso. Felicidades por lo que están haciendo, me encanta. Y nada, sigan invitando gente, sigan adelante, porque creo que todos tenemos una historia que contar. Eso sí, creo que vamos a tener que invitarte otra vez para la parte 2. Para el segundo capítulo. Ustedes tienen una historia importante de la comunidad. Ustedes no tienen que ser famosas o famosos para estar en este podcast. Escríbanos a través de @amigasinfiltros, cuéntenos su historia, que estaríamos más que felices de abrirles los micrófonos para aprender de la historia de cada latino y cada persona que ha superado tantas cosas para llegar acá, ¿verdad? Y esto es Amigas Sin Filtros. Con el frío que se acerca, si tu calefacción no está funcionando bien,
AP Home Improvement te puede ayudar. Son expertos en reparación e instalación, una empresa familiar y profesional con más de 20 años de experiencia sirviendo Maryland, Virginia y Washington, D.C. Quiero agradecer a todos mis patrocinadores, en especial a AP Home Improvement.